Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones. Vamos a continuar con las piezas de la coneja orejona. En esta ocasión trabajamos el cuerpo. Bueno, amigas, estamos de vuelta para trabajar el cuerpo de la coneja. Ya tenemos las dos patitas. Ahora vamos a unir. Ya quedamos en qué punto quedar una pata y la otra para que entre de ese modo. Empezamos haciendo 2 cadenas y vamos a unir con la otra pata que dejamos. Ahora vamos a unirlo de esta forma con un punto bajo y vamos a ir uniendo todo alrededor. Todo, las dos patitas, cada patita tiene 38 puntos. Ahora empezamos a tejer punto sobre punto todo alrededor. Damos la vuelta, amigas. Vamos a llegar hasta acá y acá tomamos las 2 cadenas. Con eso, más 2 serán 78 puntos al punto de partida. Entonces trabajamos punto sobre punto. Bueno, amigas, paramos acá en una patita para decirles, acá tenemos 38 puntos. Acá hicimos 2 cadenas, las cuales del otro lado vamos a tomar de esta manera. Con eso nos va a sumar 78. Ahora vamos a seguir los 38 de la otra patita. Bueno, mix, ya dimos la vuelta más 2 puntos de la cadena. Tenemos en total 78 puntos. Ahora vamos a nominar el punto de partida, este lado o este punto. Empezamos. Es la vuelta 2 del cuerpo. En estos 2 cadenas que aumentamos o hicimos, vamos a hacer 2 aumentos. 2 puntos en cada cadena de aumento que hicimos. Ya tenemos los 2 aumentos, o sea 4 puntos. Ahora pasamos a la pierna. Vamos a avanzar 28 puntos. 2, 3, ya tenemos 28 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Continuamos con 8 puntos en esta patita. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nuevamente en este otro lado vamos a hacer en esas 2 cadenas 2 aumentos. Son las cadenas del centro. Bueno, ya tenemos 2 aumentos. Vamos a continuar en esta piernita con 8 puntos, tal como hicimos en la otra pierna. 2, 3, 4, 5, 6,
7 y 8. Vamos a hacer un aumento y vamos a terminar la vuelta con 28 puntos. Punto sobre punto. Bueno, amigas, ya terminamos hasta esta vuelta 2. Ahora, en esta vuelta nos quedamos en total con 84 puntos. Ahora, nos toca la vuelta 3. Hasta la vuelta 10 vamos a trabajar punto sobre punto, estos 84 puntos. Entonces, volvemos a la vuelta 11. Volvemos a la vuelta 11 con 12 puntos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos una disminución y repetimos este motivo 6 veces alrededor. Luego, de la vuelta 12 a la 16, vamos a trabajar punto sobre punto los 78 puntos que nos quedará en la vuelta 11. Bueno, continuamos entonces. Vuelta, ya hicimos las 5 vueltas. Ahora nos toca la vuelta 17, que vamos a empezar con 11 puntos, una disminución. Vamos a repetir esos 6 veces y nos quedarán 72 puntos, las cuales vamos a hacer punto sobre punto hasta la vuelta 20. Bueno, amigas, acá ya tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Una disminución, tomando los puntos de adelante o laterales y hacemos la disminución. Este motivo vamos a repetir 5 veces más. Acá nos quedarán 72. Eso vamos a repetir hasta la vuelta 20 punto sobre punto. Avanzamos entonces. Regresamos a la vuelta 21. Empezamos con 10 puntos bajos y hacemos una disminución. Vamos a repetir esos 6 veces y vamos a tener 66 puntos. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Una disminución. Repetimos este motivo 6 veces alrededor. Ya hicimos 1, nos faltan 5. Luego, la vuelta 22 y la 23, vamos a trabajar punto sobre punto. Bueno, amigas, regresamos en la vuelta 24. Bueno, seguimos con la vuelta 24. Empezamos con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Hacemos una disminución, repetimos 6 veces, nos quedarán 60 puntos y esos 60 vamos a repetir por 2 vueltas, la 25 y la 26. Regresamos a la vuelta 27. Vuelta 27, ya que avanzamos la 25 y la 26. Empezamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más y nos quedarán 54 puntos. La vuelta 28 y la 29 vamos a repetir punto sobre punto los 54 puntos. Avanzamos entonces. Regresamos a la vuelta 30, empezando con 7 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y 7. Hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más, ya que tenemos una. Y nos quedarán en la vuelta final 48 puntos, las cuales vamos a repetir por 2 vueltas más, la 31 y la 32. Regresamos a la vuelta 33. Seguimos con la vuelta 33. Empezamos con 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más ese motivo y nos quedarán 42 puntos. Y vamos a repetir las vueltas 34 y 35 punto sobre punto. Los 42 puntos que tenemos. Volvemos a la vuelta 36, empezando con 5 puntos bajos. 3, 4 y 5. Hacemos una disminución. Repetimos este motivo 5 veces más y nos quedarán 36 puntos, las cuales vamos a repetir en las vueltas 37 y 38 puntos sobre punto. Seguimos. Nos toca la vuelta 39. Vamos a trabajar 4 puntos bajos, una disminución, repetimos 5 veces más. Ya que tenemos 1, con eso serían 6, ¿verdad? Entonces al final nos quedarán 30 puntos. 30 que vamos a repetir por una vuelta más. Sería la vuelta 40. Bueno, entonces damos la vuelta, amigas. Bueno, amigas. Acá terminamos el cuerpo de la coneja. Hacemos un punto deslizado y vamos a asegurar. Vamos a cortar, vamos a dejar un tanto de hilo para coserla a la cabeza. Ahora la vamos a rellenar, amigas. El cuerpo queda así. Entonces para el próximo video lo vamos a tener rellenado. Y vamos a trabajar la cabeza.
porque ya tenemos los bracitos, lo vamos a rellenar también y lo vamos a coser acá, de esta manera. Bueno, amigas, entonces regresamos el próximo video para trabajar la cabeza de la conejita. Terminamos con el cuerpo. En el próximo video vamos a trabajar la cabeza y la oreja que nos falta. Les invito nuevamente a suscribirse y activar la campanita para que les llegue el video de la cabeza y la oreja. Hasta pronto.